Bueno, Buenos días, profe. buenos días. Bien, entonces, como ustedes ya seguramente recibieron alguna notificación por Teams, pues ya califiqué los quizzes y los talleres. Listo. Como es un integrante del grupo el que sube el taller, entonces quien quiera saber la nota del taller le pregunta a ese integrante que lo subió. Sí, que él fue el que recibió las observaciones y la nota del taller. Listo. De todos modos, yo tengo una planilla que voy a compartirles el día de hoy en la tarde con todas las notas, inclusive las notas del parcial. Ya estoy terminando de calificar. Bien, para hacer ese trabajo de socialización. También les voy a compartir el solucionario del parcial. Pero en la tarde ya. Todavía me faltan algunos parciales. Bien. Y después de que haga la socialización, yo creo que ya mañana la subo al campus. Y es en el lugar donde deben estar las notas ya. Lugar más importante. Tengo plazo creo que es hasta el domingo para subir las notas. Entonces espero tenerlas ahí ya mañana. Listo. Entonces eso con respecto a las notas del primer corte. ¿Sí? Hoy en la tarde ya las tendrán. Y las del taller y la del quiz ya seguramente las saben ustedes. De todos modos voy a compartir una planilla por si alguien me envió el quiz por otro canal que no sea Teams, no lo subió a Teams, ni siquiera después de haberlo enviado por WhatsApp. Entonces de pronto si no lo califiqué, por eso envío una planilla para que todos sepan qué notas tengo yo. Y así pues hacer las respectivas correcciones. Listo. Y bueno, en ese orden de ideas, no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta o está todo bien. Creo que ya todo el mundo recibió su observación sobre el quiz, bien, por Teams, ¿cierto? Que a la mayoría les fue bien. Bueno, este segundo corte tiene que ver con la parte de integrales, bien. Como un paralelo al curso de cálculo integral. Listo, entonces comenzamos aquí en la sección 14.1 del libro guía. Se llama integrales iteradas y área en el plano. Bien. Luego vamos a estudiar las integrales dobles y la vamos a usar para calcular el volumen que se genera entre una superficie y el plano XY. Porque ustedes recuerdan que la gráfica de una función de dos variables es una superficie. Entonces yo puedo preguntarme cuál es el volumen que hay entre la superficie y el plano. El piso, pues, plano XY. ¿Sí? Como hacíamos en el curso anterior, que nos preguntamos cuál es el área bajo la curva, ¿no? El área que hay bajo la gráfica de una función fx. Bien, entonces vamos a estudiar integrales dobles, su aplicación a calcular volúmenes. Y una de las técnicas para resolver estas integrales dobles es pasar a hacer un cambio de coordenadas. Usar las coordenadas polares de nuevo. Ya las conocemos porque cuando estudiamos límites, algunos de esos límites se resolvían usando polares. Entonces son esas mismas coordenadas. Pero vamos a pasarlo pues a este plano del cálculo integral. Listo, para resolverlas más fácil. Estas coordenadas polares se usan generalmente cuando la región sobre la que estoy integrando es circular. ¿Sí? Es una circunferencia o la mitad de una circunferencia o un cuarto de circunferencia o un anillo. ¿Sí? Un anillo es la región que se forma entre dos circunferencias. Como lo siguiente. ¿No? Un anillo sería algo así. Porque veremos más adelante qué quiere decir eso, la región de integración. Uno integra sobre el plano, sobre una región. Esa región puede tener esta forma de anillo. Esto que estoy sombreando aquí. Entonces, cuando uno tiene este tipo de regiones circulares, es mejor usar coordenadas polares. Tiene una técnica importante. ¿Qué más vamos a estudiar? Bueno, una de las aplicaciones también de las integrales dobles es para hallar el centro de masa y los momentos de inercia.
y puede ser de una figura plana. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo una lámina que tiene distintas densidades. Depende del punto donde usted esté sobre la lámina, su densidad cambia, ¿no? Entonces yo quiero hacer, digamos, el estudio de la dinámica que sigue esa lámina cuando la lanzamos hacia arriba. Y los físicos acostumbran a no analizar la lámina completa, sino a escoger un punto que se llama el centro de masa, un punto que está sobre la lámina, ¿no? Es decir, tenemos una lámina aquí. Tengo esta lámina y digamos que por unas partes hay mayor concentración de masa, por acá. Mucha masa aquí. Y hacia el otro lado, poca masa. ¿Sí? Puede ser así. Entonces yo le aplico una fuerza a esta lámina y la lanzo hacia arriba, digamos. Entonces los físicos no van a hacer el estudio de toda la lámina completa. Van a encontrar un punto de referencia denominado centro de masa. Digamos que el centro de masa es este puntico. Entonces yo analizo la dinámica que sigue el puntico, ¿sí? Como representante de la dinámica que sigue toda la lámina. ¿Listo? Ese sería el centro de masa. Inclusive podríamos pensar que en condiciones ideales, si la lámina, si digamos colocamos un lápiz y apoyamos la lámina en ese punto, que ya quedaría en perfecto equilibrio, ¿no? No tendría que caer si la apoyamos aquí. Esto sería el centro de masa. Bien. Si la lámina tiene una densidad homogénea, y tiene una cierta simetría, por ejemplo, una lámina en forma de disco, donde la densidad es igual en todas partes, entonces ustedes concuerdan conmigo que el centro de masa sería el centro de esta lámina, de este disco. ¿Sí? Sería el centro de masa. Listo. Y también podríamos usar integrales dobles para calcular los momentos de inercia. ¿Sí? Vemos que se puede decir que un momento de inercia es la resistencia que tiene cierta figura plana a rotar alrededor de algún eje, alrededor del eje X o del eje Y, ¿no? Entonces en su momento veremos eso. Otras aplicaciones de las integrales dobles es calcular el área de una superficie. ¿Cómo es el área de una superficie? Estamos aquí hablando un poco a grandes rasgos del contenido programático, es decir, de lo que se pretende estudiar este segundo corte. Entonces pensemos que tenemos una función de dos variables, ¿sí? Y eso es una superficie. Podemos pensar que la superficie es como una sábana ahí extendida. Y es válido uno preguntarse también por el área de la superficie, ¿sí? Por el área. Es decir, que si yo extiendo esto sobre el plano, lo extiendo y digamos, lo hago que encaje bien con el plano, la forma, y que no queden partes levantadas. Tengo que medir esa área. ¿Listo? Entonces veremos cómo hallar el área de una superficie. ¿Sí? O si tiene forma de un paraboloide, de un elipsoide, en la parte superior de un elipsoide, por ejemplo, ¿cuál sería el área? El área de la superficie. ¿Qué otra cosa se pretende estudiar? A ver, también veremos las integrales triples, ¿sí? Las integrales dobles porque integramos funciones de dos variables, pero también podemos integrar funciones de tres variables. Listo. En ese caso ya nos daría como un volumen en el espacio cuatridimensional. No podemos visualizar eso, ¿sí? Pero podemos hacer las cuentas. La integral es el operador inverso de la derivada, entonces así no podemos visualizar nada, seguramente en algún momento podremos aplicar estos conceptos. Y por último, vamos a estudiar las integrales triples, ¿sí? Pero cuando nos resulta conveniente hacer cambios de coordenadas, ¿sí? Por el momento conocemos las coordenadas polares, y en que esas coordenadas polares están en el plano de dos dimensiones, ¿no?
se estudió en el plano XY. Pero tenemos las coordenadas cilíndricas y esféricas, que estas son otras formas de referenciar un punto en el plano tridimensional ya, ¿sí? Y entonces, usando este tipo de coordenadas, uno puede resolver integrales triples de manera muy sencilla, ¿sí? Integrales como, por ejemplo, la siguiente, ¿sí? Que sería así, la integral desde, digamos, 0 a 1, desde 0 a raíz de 1 menos x cuadrado, integral de 0 raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué función de tres variables vamos a integrar? Integremos la función x a la 2 más y a la 2 inclusive más z a la 2. Como hay tres integrales, habrán tres diferenciales. Entonces, de x, de y y un de z por ahí. Entonces, miren, esta integral parece impresionante, ¿cierto? Con esas raíces y esa cantidad de procesos que debe hacerse. Pero si uno hace un cambio a coordenadas cilíndricas, nos va a quedar una integral triple realmente muy sencilla. Listo, esa es la virtud de la ventaja de hacer ese tipo de cambios de coordenadas. Listo. Y bueno, eso es lo que se va a ver fundamentalmente en este segundo corte. Bien, pregunta hasta aquí. La metodología es igual. Tenemos un quiz, que sería por acá al final de este mes, ¿no? El 25 al 30 de octubre, el quiz 2. Sería un quiz, un taller también y un parcial, ¿sí? Con los mismos porcentajes. Es decir, que fueron los porcentajes sí. Bueno, el quiz y el taller valen 15% y el parcial 20%. Listo, entonces tenemos que una manera muy generosa de calificar, ¿no? Que no todo está centrado en un solo parcial. A mí a veces me calificaban así. Cuando yo hice algunas materias en la universidad era 50 y 50. 50 el primer parcial, 50 el segundo y ya. Bueno, me pregunta aquí Natalia Gamboa que cuál de los temas es más complejo. Bueno, yo creo que todos son sencillos, tal vez habría que tener más cuidado en este último tema. Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. Listo. Bueno, entonces para dar inicio a esta programación, pues vamos aquí a la sección 14.1. Si no hay preguntas, bueno, ya les aclaré que hoy en la tarde tendrán las notas del primer corte. Y voy a compartir lo que yo tengo en mi plantilla. Porque ocurre que a veces me han enviado el parcial no por Teams, sino por el email o por WhatsApp. Entonces, a la hora que yo califico por Teams no lo veo y yo coloco 0, ¿no? Por eso yo comparto la planilla para que, si es el caso de alguien que me lo envió por interno en el WhatsApp, me escriba para hacer la corrección oportuna. Bien. Y lo mismo con el taller. Listo, que sus compañeros no hayan olvidado escribir su nombre allí, pero bueno, sería muy raro eso, ¿no? Bien. Entonces, sección 14.1. Entonces, aquí habla de integrales iteradas y área en el plano. Bien. Entonces, integrales iteradas. Cuando nos hablan de integrales iteradas, ¿a qué se refieren fundamentalmente? Es una integral que tiene límites de integración, ¿no? Entonces, ya veremos de qué trata. Pero antes de conversar sobre las integrales iteradas, recordemos que nosotros en el corte anterior aprendimos a derivar una función parcialmente. ¿A qué me refiero?
Si yo tengo una función de dos variables, f que depende de x, y, pues aprendimos a calcular sus derivadas parciales, ¿no? Y inclusive hicimos una interpretación de esas derivadas como las pendientes de algunas curvas por ahí. ¿Sí? La derivada parcial de f con respecto a x, que se denota así, y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo tengo una función de dos variables y supongamos que la derivada parcial de esa función con respecto a x es 2xy. ¿Sí? Bueno, el asunto es, yo podría integrar esta expresión que está aquí, la podría integrar con respecto a x nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como yo derivé esta función parcialmente con respecto a x y asumí que y era constante, de la misma manera yo puedo integrar esa expresión que está ahí, 2xy, integrarla con respecto a quién, con respecto a x, y asumir entonces en este proceso de integración, asumir que y es constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me daría esta integral? Pregunto, con respecto a x de esta expresión. X cuadrado y. X cuadrado por y. X cuadrado por y. Exactamente. Porque el y sale como constante, ¿no? Estoy integrando con respecto a x. Y me quedaría la integral de 2x por dx. Y esta integral de 2x es x a la 2, como ustedes dicen. Pues me queda así. Y por x cuadrado o x cuadrado y es lo mismo. ¿Listo? Entonces, la integral es el operador inverso a derivar. Si cuando derivo considero una variable constante, en este caso y, cuando integro también puedo hacer lo mismo, considerar y constante. ¿Listo? Sin embargo, aquí podemos visualizar esto un poco mejor. Aquí esta integral, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como integramos la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Esto que está aquí, como me estoy devolviendo en el proceso, ¿qué me refiero? También hago un esquema aquí. Yo tengo una maquinita y aquí está la máquina que deriva con respecto a x, parcialmente, ¿cierto? Entonces por aquí entró mi función f, a la maquinita que deriva con respecto a x nada más, y salió pues esa derivada parcial. Listo. Entonces, como la integral es el operador inverso a derivar, entonces lo que está sucediendo es que si yo integro esa derivada parcial de f con respecto a x, voy a recuperar f, ¿no? O sea, si aquí entra la derivada parcial de f con respecto a x, y aquí entra la maquinita que integra todo lo que recibe, pero con respecto a x, entonces lo que se espera es que aquí me arroje f, ¿cierto? Sí, como nosotros decimos habitualmente, el curso anterior, que la integral de f' de una función de una sola variable, ¿cuánto es? La integral de f' de x es igual a f, ¿no? Más alguna constante c. Entonces aquí estaría sucediendo lo mismo. Si yo integro la derivada parcial de f con respecto a x, la integro con respecto a x, entonces estaré recuperando la función f. En este caso, f sería igual a, aproximadamente sería igual a y por x cuadrado, pero aquí me faltaría colocar alguna función c, alguna constante, pero esa constante no es tan constante. Sería una función c que depende de y. ¿Sí? O sea, f sería algo así. Permítame, borro aquí. Listo. Entonces, recapturemos ideas. Tenemos una función de dos variables. Conocemos cuál es su derivada parcial con respecto a x, es 2xy. Y supongamos que queremos recuperar la función f. ¿Sí? Quiere decir eso, saber quién es f. Entonces, esta derivada parcial con respecto a x
de acuerdo al análisis anterior, que la integral del operador inverso de la derivada, esta función la integramos con respecto a x y nos dio ese y por x cuadrado, o mejor dicho, x cuadrado y. ¿Cierto? Hasta ahí no hay ningún problema, pero yo estoy diciendo que aquí va sumado alguna función que no conocemos porque no tenemos más información sobre f, alguna función c que depende de y, ¿sí? Exclusivamente de y. ¿Por qué esa función c que depende de y aparece ahí? Dirán algunos, ¿no? Porque fíjese, que ¿cuánto es la derivada de esta función f, así como la escribí ahí, con respecto a x? Si yo derivo esto con respecto a x, ¿cuánto da? 2x por y. 2x por y. Constante. Porque esta función c, como es algo que depende solo de y, cuando derivo con respecto a x, esto se anularía, ¿no? Entonces, se satisface la condición que me han dado sobre la f, que su derivada parcial es 2xy, ¿sí? Esta función c que depende de y puede ser cualquier cosa, ¿sí? No sabemos porque no tenemos más información sobre f. Puede ser y a la 2, cualquier función que dependa de y, o puede ser seno de y a la 2. Tantas cosas puede ser. Lo que digo es que independientemente de lo que sea esto que está aquí escrito en verde, su derivada parcial va a ser 2xy, ¿no? Es una observación. ¿Sí? Si me hubiesen dado más información, me hubiesen dicho, mire, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y. ¿Sí? Entonces yo ya podría decir, ah, bueno, entonces esto que está aquí tendría que ser y cuadrado. ¿O no? No exactamente, ¿no? Tendría que entonces hacer otra cuenta por aparte e integrar esto con respecto a y a los dos lados. Y mirar qué me da, ¿no? Mirar qué me daría, por ejemplo, y a la 2. Me daría y a la 2. Bueno, en este caso no hay una función que cuando la derive parcialmente con respecto, porque me haría y a la 2 más algo que depende solo de x, ¿sí? Por las mismas razones anteriores. Entonces, por una parte la función tiene que ser y a la 2 más una expresión que depende solo de x. Y por otra parte es x a la 2 por y más algo que depende solo de y, que sería este y a la 2, ¿no? Y aquí tendría que ir algo que dependa solo de x. Pues sin embargo, esta función que está aquí no satisface que su derivada parcial con respecto a y sea y a la 2, perdón, 2y. Porque si derivo con respecto a y me daría x a la 2 más 2y. Entonces seguramente no existe una función así. Pero esto es un tema, digamos, que vamos a estudiar con mucho más detalle en el tercer corte. Bien. Seguramente esta función no define una, digamos, esta función está definiendo como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que no tiene solución. Sí, el hecho es que podemos integrar una función de dos variables. ¿Listo? Y para nuestro propósito de hoy, que nos quede esa idea. Ahora, continuamos aquí en el desarrollo de la teoría. Entonces, aquí nos dicen, bueno, esto integra y aquí al final puede haber una función que depende solo de y. ¿Listo? Ahora, de la misma manera que hicimos esta integral no definida, podemos hacer la siguiente integral. ¿Sí? Sin ningún problema. Integrar desde 1 a 2y esa función 2xy y la puedo integrar con respecto a x. ¿Por qué esto tiene sentido? Porque en este caso la variable que está moviendo es x, ¿sí?
Estoy integrando con respecto a x. ¿Sí? Cuando uno tiene esta integral de 1 a 2 de x a la 2 por dx, ¿sí? Una integral de una sola variable, ¿qué se supone que uno está sucediendo aquí? Uno dice, pues x está variando entre 1 y 2, ¿sí? Gráficamente, ¿qué está ocurriendo? Estamos integrando x cuadrado. La gráfica de x cuadrado es así, ¿cierto? Y por aquí está el 1, por aquí está el 2, por decir algo. Entonces estoy hallando qué área bajo la curva, la que voy a sombrear aquí con rojo. ¿Sí? Que x varía desde 1 hasta 2 en este intervalo. ¿Listo? Y ojo la palabra que use, x varía de 1 a 2. Aquí en esta integral que tengo acá arriba, pues x estaría variando de 1 hasta 2y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que y es constante, y y es como si fuese el 2, el 3, cualquier número, y esta integral tiene sentido resolverla, ¿no? Primero calculo la antiderivada, que ya vimos que es x a la 2y, y esa es una antiderivada de la función que estoy integrando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si derivo esto con respecto a x me da 2xy. Y cuando uno integra, ¿qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Que si usted tiene una antiderivada de la función, esa antiderivada la evalúa en los extremos de integración. Entonces, aquí, ¿qué hago? ¿Dónde evalúo? ¿En y o en x? ¿Dónde sustituyo? Pues tenemos que tener cuidado. Integré fue con respecto a la variable x, ¿sí? X es mi variable de integración, y es constante. Entonces, aquí sustituyo x por 1 y x por 2y. ¿Sí? Cuando he hecho la integral ya, o cuando he calculado la antiderivada de esa función. ¿Y cuánto da eso? Bueno, donde está x, bueno, evalúo primero el extremo superior. Donde está x coloco 2y. Me quedaría así, me quedaría 2y al cuadrado por y, menos, donde está x coloco 1, entonces menos 1 al cuadrado por y. ¿Listo? ¿Y cuánto da estas cuenticas? 2y al cuadrado, ¿cuánto me da eso? ¿Quién me dice? 4y cuadrado. 4y cuadrado. Sí, estoy preguntando porque en el parcial yo vi cosas que, no en todos los casos, ni en este curso, no sé, he calificado tantos. Pero ahí he visto problemitas de álgebra por ahí, entonces por eso pregunto yo. Menos 1 al cuadrado por y es y. ¿Listo? O sea que esta integral que, fíjense lo curioso, comenzó con dos variables, pues aparecía un x y un y. El resultado es una función de una sola variable, ¿no? Depende de y, la integral. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no tendría sentido hacer una integral como la siguiente? Integral de 1 a y, de x por y, por dy. Porque esta integral no tiene sentido. ¿Quién podría decirme que eso no tiene sentido? Pues porque en el caso estamos variando con respecto a y en este caso encontramos un límite que está en la integral, ¿no? Y no Sí, se podría en el caso. eso es exacto. Muy bien. O sea, lo que usted me está diciendo es que primero estoy integrando con respecto a y, o sea que y es variable, ¿no? Y se tiene que mover en un intervalo. Entonces, por una parte y es variable, pero por otra parte y está en este límite de integración. O sea que tiene que ser constante, ¿no? Y algo está en el límite de integración, tiene que ser que es constante en ese momento. Entonces y varía y es constante a la vez, ¿sí? Ella no puede tener esa dualidad. Algo no puede ser constante y variable al mismo tiempo, en la misma operación. Entonces, esta integral por eso no tiene sentido. ¿Listo? Si tiene sentido, pues si coloco con respecto a x, como la estamos haciendo hace un momento. Ahí sí, porque x estaría variando entre 1 y estaríamos asumiendo pues que y es constante.
y todo estaría bien. Listo. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Esto sí, cuando estábamos en la integración de una sola variable y nosotros hacíamos un cambio de variable, también teníamos que redefinir los límites de integración. ¿Eso todavía es aplicable acá o cómo es? Sí, eso es cierto. Sí, aquí es aplicable también. Porque y es una constante, es como si fuese un número. Entonces, todo lo que sabemos de integrales es válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos un caso como el que usted menciona. Tenemos la integral de 1 a y de seno, digamos, de 2xy por 2y por dx. ¿Listo? Fíjense que supongamos que tenemos esa integral. Lo primero que uno debe mirar es que tenga sentido, ¿no? Aquí x es variable, y es constante por estar en el límite de integración. Tiene sentido esta integral. ¿Listo? Entonces la podemos hacer por sustitución, como usted bien ha dicho. Un caso de ese estilo. Definamos, por ejemplo, miren la sustitución. U igual a 2xy. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x? O el de u. Es 2y, ¿no? 2y por dx. O mejor dicho, si ustedes quieren, digámoslo así. Supongamos como y es constante, u depende solo de x. ¿Sí? Entonces la derivada de u con respecto a x es 2y. ¿Sí? Por lo tanto, de u es igual a 2y por dy. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se fijan, en la integral tengo ese término. Ah, no, perdón, 2y por dy, no, 2y por dx. Y ustedes se fijan, aquí en la integral tengo ese 2y por dx. Eso sería de u. Entonces, esta integral se puede reescribir así. La integral de seno de 2xy, pero eso es u, por du, por lo que acabamos de observar. ¿Sí? Y aquí usted me dice que en los límites de integración, cuando uno hace una sustitución, se cambian los límites. Eso es cierto, eso es un teorema del curso anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no sería el límite 1, sino que sería la sustitución que hice u evaluado en 1. ¿Sí? Y en el extremo superior sería u evaluado en y. Ojo que u lo estamos viendo aquí como una función de x. ¿Sí? Aquí u, porque y es constante, estoy suponiendo que u depende de x. ¿Sí? Entonces los nuevos límites, ¿cómo serían? Sería u evaluado en 1, entonces donde está x coloco 1, el nuevo límite sería 2y. Esta es una forma. La otra es no meterse con los límites y hacer la integral y luego escribir todo. Y en el caso superior sería donde está x coloco y, me haría 2y cuadrado. 2y cuadrado por la integral de seno de u de u. ¿Sí? ¿Y cuánto es la integral de seno? La integral de seno es menos coseno. Menos coseno de u. Menos coseno de u. Evaluado en esos límites de integración, ¿no? 2y cuadrado. Ahora, ¿ustedes saben cómo puedo quitar este menos? Yo puedo quitar este menos ¿a qué costo? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Yo puedo quitar este menos de aquí invirtiendo el orden en que evalúo, ¿cierto? No sé si se acuerdan de ese caso. Entonces yo puedo quitar este menos y evalúo primero en 2y y resto cuando evalúo en 2y cuadrado. A la final, ¿cuánto dio esa integral? Dio coseno de 2y menos coseno de 2y cuadrado. ¿Listo? Y se hizo por sustitución tal cual como ustedes lo acostumbran, ¿sí? Asumiendo con y constante todo el tiempo. Esa es una forma, pero a veces ustedes lo hacen de otra manera. ¿Cómo? No se meten con eso de cambiar los límites de integración, sino que
digamos, voy a ahorrar aquí. Lo dejan así. Ustedes saben que los límites van a cambiar, pero ustedes simplemente resuelven la integral que da menos coseno de u. Pero, menos coseno de u, pero ustedes ya saben que u es 2xy, entonces aquí colocan 2xy, ¿sí? O sea, se hace la integral y la escriben ya de nuevo en términos de x y de y. Y aquí evalúan simplemente en 1 y en y. Listo. Y ya, no cambiaron los límites de integración, sino que calcularon la antiderivada en términos de u y reescribieron u igual a 2xy y listo. Aquí puedo hacer lo mismo, intercambiar el orden de que evalúo, evaluar primero en 1 y luego en y. Pero ojo, aquí ¿quién se evalúa? Se evalúa x, ¿no? Estoy integrando con respecto a x. Cuando x es 1 en el extremo superior y cuando x es y. Cuando x es 1, ¿qué me da? Me da coseno de 2 por 1 por y. O sea, coseno de 2y. Y cuando x es y, pues me haría menos coseno de 2 por y por y. Coseno de 2y cuadrado. No da lo mismo, los dos caminos. Las respuestas son iguales. ¿Listo? Entonces, como dice el compañero, se siguen cumpliendo las mismas propiedades cuando hago sustitución. Sí, tal cual se cumple. Siempre asuma y constante, en este caso, y hace lo que usted ya sabe. ¿Listo? ¿Sí responde la pregunta del compañero eso? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos aquí en el libro, mirando qué nos dice. Bueno, nos explica cómo hace la integral, ¿no? Nos dice, bueno, está integrando con respecto a x, entonces cuando usted calcula la antiderivada, evalúa x, sustituye x por 2y aquí en esta antiderivada porque es con respecto a x que usted integró, etc. ¿Listo? Y aquí nos da una fórmula general para hallar esas, digamos, yo tengo tipo integrales. ¿Sí? Las formulitas ahí son evidentes, veamos por qué. Yo puedo integrar desde una función h1, hablando en términos generales, que dependa solo de y, hasta una función h2, ¿sí? Que depende solo de y. Y supongamos que yo estoy integrando la derivada parcial de f con respecto a x. Es lo mismo que estamos haciendo hace un momento. Yo integro esta derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? ¿Cuánto me da la integral de esa función? Si así teóricamente, si yo integro la derivada parcial de f con respecto a x, pues me da f. ¿Sí? Me daría la función f. ¿Sí o no? Entonces esto me daría aquí f de xy. Ojo que aquí estamos asumiendo que y es constante. Me daría f de xy. Y la evalúo ¿cuándo? Cuando x es h1 de y en el extremo inferior y en el extremo superior cuando x es igual a h2 de y. ¿No? Entonces, ¿dónde evalúo ese h y ese h1 y ese h2? Pues aquí donde está x coloco eso. ¿Sí? Entonces eso es lo que me da esta formulita aquí. Pero casi es poco útil, ¿no? Mire, por eso aquí se evalúa en h2 de y. Y le restó cuando se evalúa en h1 de y. ¿Sí? Todo el tiempo se asumió y constante, ¿no? Luego el libro hace la observación de por qué esta integral no tiene sentido. Y ya hablamos de eso. Aquí x es constante y variable al mismo tiempo, no tiene sentido. Bueno, y entonces enseguida continuamos hablando sobre estas integrales.